Existe un rincón en Internet donde miles de escritores de todo el mundo se han unido para dar vida a la organización clandestina más grande de la historia de la ficción colaborativa, la Fundación SCP. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos adentramos en este fascinante universo literario. Si les apasiona el misterio, el terror y la ciencia ficción, no olviden suscribirse para no perderse ningún video. Asegurar, contener, proteger. Esas tres palabras sostienen el frágil velo de nuestra realidad. Hoy, en un recorrido sin precedentes, no solo analizaremos qué es esta organización, sino que compilaremos su historia real en Internet, sus secretos de ficción más profundos, su compleja estructura militar y los expedientes anómalos más icónicos que han cautivado a millones de lectores en todo el planeta. Todo reunido en un solo video, desde los oscuros foros de origen hasta los protocolos de seguridad multidimensionales. Prepárate para la base de datos definitiva de la Fundación SCP. Para entender la magnitud de este universo, debemos viajar en el tiempo hasta junio de 2007, a un rincón específico de Internet, el Foro Paranormal X de la plataforma de 4chan. Allí, un usuario anónimo, identificado más tarde como Wesley Williams, bajo el seudónimo de Moto42, publicó un texto corto que cambiaría la literatura de terror para siempre. Era el expediente de un espécimen llamado SCP-173. Acompañado de la inquietante fotografía de una escultura real del artista japonés Izumi Kato, el texto no recurre a los clichés habituales de los relatos de miedo. En su lugar, utilizaba un tono clínico, frío, casi militar, describiendo protocolos científicos para contener a una criatura hostil de concreto que solo se movía cuando no la mirabas. El choque conceptual fue inmediato. Los usuarios quedaron tan fascinados por esta atmósfera de laboratorio secreto que comenzaron a redactar sus propios informes bajo el mismo estilo burocrático. Lo que comenzó como un simple post se convirtió en una bola de nieve creativa que, para el año 2008, obligó a migrar todo el contenido a una plataforma de wiki independiente en Wikidot, el sitio oficial de la Fundación SCP. Desde el primer momento, la comunidad tomó una decisión legal brillante: proteger a sus creaciones bajo la licencia Creative Commons Attribution Share Alike 3.0. Esto significa que cualquier persona en el mundo puede crear relatos, videojuegos, cortometrajes o este mismo video basándose en su universo, siempre que comparta su obra bajo la misma licencia y otorgue el crédito correspondiente. Esta libertad legal permitió que la Fundación SCP pasara de ser un fenómeno de nicho a una franquicia transmedia masiva. Proyectos como la aclamada novela gráfica de 120 páginas SCP-5000, ilustrada por el artista Dr. Doberman en 2021, o las cuidadas novelas gráficas de terror de la editorial Parabooks, lanzadas entre 2023 y 2025. Demuestran que este lore ha roto las barreras de la pantalla para convertirse en arte físico coleccionable de alto valor. Ahora crucemos la línea de la realidad y adentrémonos por completo en la ficción de este universo. En el plano del lore, ¿cómo nació esta misteriosa organización? Al no existir un único canon oficial, coexisten múltiples relatos sobre su origen. Una de las teorías cosmológicas más fascinantes de la wiki explica que la fundación fue establecida por un refugiado de una dimensión alternativa avanzada. Aquí el universo exterior colapsó debido a una corrupción que alteraba el tejido mismo de la realidad. Como último recurso, este misterioso fundador cruzó hacia nuestra línea temporal para contener las anomalías antes de que el mismo colapso ocurriera aquí, legando un archivo tecnológico conocido simplemente como el legado. A nivel histórico en nuestra Tierra, la Fundación Contemporánea no surgió de la nada, sino que fue el resultado directo de la fusión progresiva de diversas agencias gubernamentales y logias místicas previas, conocidas de manera general en el lore como protofundaciones.
Entre estas agencias precursoras destacan principalmente la Iniciativa de Aseguramiento Seguro de los Estados Unidos, conocida como ASI, la cual operaba activamente durante el siglo XIX para consolidar la expansión territorial de la nación mediante el control de tecnologías de naturaleza no convencional. A esta se sumaba la fundación de Su Majestad para la contención segura de lo paranormal, la contraparte del Imperio Británico caracterizada por su enfoque aristocrático y coleccionista de reliquias extraordinarias. Asimismo, operaban la División P del GRU, una antigua división secreta de la Unión Soviética encargada de la investigación de tecnologías psicotrónicas durante el periodo de la Guerra Fría, y la Agencia Imperial Japonesa para el Examen de Asuntos Anómalos, la cual constituía el brazo militar de investigación mística de Japón antes de su disolución definitiva tras la Segunda Guerra Mundial. Tras unificarse formalmente en el siglo XX, la fundación estructuró su organigrama mediante departamentos altamente especializados. No pienses en científicos comunes, aquí operan el departamento administrativo, que gestiona los presupuestos globales y rinde cuentas al misterioso Consejo O5 de 13 miembros. El Departamento de Alquimia, encargado de fuerzas etéreas, y un órgano de vital importancia, pero temido por los investigadores, el Comité de Ética. Aunque el personal operativo de nivel bajo suele bromear diciendo que este comité es una oficina burocrática inofensiva, en realidad es el cuerpo administrativo más poderoso, con capacidad para revocar protocolos experimentales y sancionar a los directores de los sitios si cruzan la línea de la crueldad innecesaria. Para organizar miles de anomalías, la Fundación utiliza metodologías de clasificación rigurosas. Seguramente habrás escuchado hablar de la prueba de la caja cerrada, una regla heurística sumamente intuitiva y útil para comprender las 3 clases primarias de contención. Bajo este criterio, si encierras un objeto anómalo dentro de una caja de seguridad, lo dejas completamente solo y no ocurre ningún incidente, se le asigna la clase seguro. Un ejemplo idóneo de esto es el SCP-500, un frasco que contiene píldoras capaces de curar cualquier enfermedad biológica de forma inmediata, el cual puede almacenarse de manera sumamente sencilla en un casillero estándar. Por el contrario, si introduces el objeto dentro de la caja y no puedes predecir con absoluta certeza qué va a suceder, debido a que su comportamiento es inherentemente impredecible, se le clasifica como Euclid. Esta categoría es la de mayor alcance dentro de la base de datos y engloba de manera general a prácticamente cualquier entidad autónoma, consciente o con capacidad de raciocinio. Finalmente, si introduces el objeto en la caja y ésta comienza a romperse, a derretirse o el espécimen escapa de manera constante, se le denomina Keter. Es crucial entender que la clase Keter no indica que el objeto sea destructivo, sino que sus métodos de aislamiento físico resultan extremadamente complejos, inestables o costosos para los recursos de la organización. Sin embargo, a medida que la base de datos creció, la comunidad de escritores se dio cuenta de que estas 3 categorías eran insuficientes. Por ello, se diseñó el sistema de clasificación de anomalías, conocido como ACS, una matriz de información que analiza 3 ejes diferentes compuestos por el nivel de acceso y seguridad, la clase de contención y la clase de disrupción. El nivel de acceso requerido para consultar la información va desde el rango 1 hasta el rango 6. El nivel 1 representa un acceso irrestricto para cualquier empleado que reciba una compensación económica regular de la organización, mientras que el nivel 6 constituye la clasificación más restrictiva del lore, denominada Cosmic Top Secret, la cual es regulada de forma discrecional por un miembro específico del Consejo O5.
Por otro lado, la clase de disrupción mide de manera precisa la velocidad y la escala geográfica del impacto que tendría la anomalía en el mundo exterior en caso de ocurrir una brecha de seguridad. Esta escala de riesgo se divide en 5 niveles clínicos específicos, comenzando por el nivel dark u oscuro, donde el impacto potencial es tan bajo que suele limitarse a un solo individuo y su limpieza resulta trivial para los equipos locales. Le sigue el nivel blanc, donde la disrupción se localiza de forma controlable dentro de una vecindad o un grupo muy reducido de personas. En un rango intermedio encontramos el nivel Keneg, donde la anomalía posee la capacidad de propagarse a velocidades preocupantes y afectar a una población equivalente a una ciudad de tamaño medio. El nivel X, de mayor gravedad, representa una disrupción que abarca áreas metropolitanas masivas o territorios nacionales completos, saturando de manera acelerada los canales de respuesta. Finalmente, el nivel Amida constituye la escala máxima de peligro, reservada para circunstancias extremas, donde la Fundación se ve obligada a declarar la movilización total de sus recursos debido a que los efectos anómalos amenazan con alterar de forma irreversible el tejido del planeta entero o incluso del universo conocido. Adicionalmente, el sistema se enriquece con clases secundarias o esotéricas como la clase Arcón, que define a aquellas anomalías que la organización posee la capacidad técnica de contener, pero decide dejar en libertad de forma deliberada, porque su aislamiento causaría catástrofes peores en la sociedad convencional, o la clase Cernunos, aplicada a objetos que por dilemas éticos o costos logísticos insostenibles no son aislados activamente en la actualidad. Para ejecutar estas misiones de contención extrema a nivel global, la Fundación cuenta con su brazo armado de élite, las Fuerzas de Tareas Móviles o MTF. Estos escuadrones de respuesta táctica están formados por el personal más calificado de la organización. Entre las unidades más destacadas se encuentran principalmente la Fuerza de Tarea Móvil Alfa 1, conocida como la Mano Derecha Roja, la cual reporta de manera exclusiva al Consejo O5 y maneja misiones de la más estricta seguridad táctica. Asimismo, la Fuerza de Tarea Móvil Beta 7, apodada Sombrereros Locos, se especializa en la contención de anomalías con riesgos biológicos, químicos o radiológicos extremos, diseñando protocolos sanitarios para mitigar epidemias de gran propagación. Por su parte, la Fuerza de Tarea Móvil Epsilon 11 o Zorro de 9 colas constituye el brazo militar de asalto rápido desplegado tras la pérdida completa de comunicaciones o fallos catastróficos en la seguridad de los complejos de investigación. Pero la Fundación no opera sola en la penumbra de esta realidad. Existe un complejo ecosistema geopolítico ficticio conocido como los grupos de interés, el oponente paramilitar más encarnizado de la organización es la Insurgencia del Caos, que nació originalmente en 1924 como una unidad de operaciones encubierta de la propia fundación formada por miembros de la Mano Derecha Roja, que nació originalmente en 1924 como una unidad de operaciones encubierta de la propia fundación, formada por miembros de la Mano Derecha Roja para ejecutar misiones éticamente cuestionables sin manchar la reputación de la organización, pero que en 1948 se independizó de manera hostil, sustrayendo armamento anómalo de gran potencial militar y declarando una guerra de desgaste permanente contra sus antiguos líderes. En el espectro internacional destaca también la Coalición Oculta Global, auspiciada por las Naciones Unidas. A diferencia de la Fundación, que prefiere contener y estudiar los fenómenos extraordinarios, la política de la coalición
es eliminar y destruir sistemáticamente cualquier anomalía para asegurar la hegemonía de la ciencia convencional humana sobre la Tierra. A estas fuerzas se suman facciones ideológicas extremas, como el sarkicismo, un culto ancestral de manipulación biológica y carnomancia, y la Iglesia del Dios Roto, un movimiento cibernético cuyos devotos consideran a las anomalías como piezas de repuesto mecánicas de una deidad desmontada tras la creación del universo, buscando activamente reconstruirla para alcanzar la divinidad. Ahora llegó el momento de analizar los expedientes más influyentes de la base de datos. El pionero indiscutible, el SCP-173, es un espécimen Euclid construido con concreto reforzado, armazones de acero y pintura Kraylon. No puede moverse mientras esté en tu línea visual directa, pero si parpadeas o pierdes el contacto óptico por una fracción de segundo, la criatura quebrará de manera inmediata tus vértebras cervicales. Pero, ¿sabías que hay una historia alternativa de clase Keter llamada Revise Entry? En esta narración, el SCP-173 adquiere la alarmante capacidad de duplicarse mediante una progresión geométrica simple expresada en la siguiente fórmula, donde n de t es la población final, representa cuántas copias totales de SCP-173 habrá en el mundo después de que pase el tiempo que estamos midiendo. Luego, n sub 0 es la población inicial, es el número de estatuas con el que empezó el problema. En casi todos los escenarios, este valor es igual a 1, el SCP-173 original. Luego, el número 2 es la base de duplicación. Indica que el crecimiento ocurre por división o clonación binaria. Significa que cada estatua se divide exactamente en dos partes. La constante K es la velocidad de clonación. Es un número fijo que define qué tan rápido se multiplica la estatua. Una K más alta significa que el tiempo entre cada clonación es más corto. Y la variable T es el tiempo transcurrido. Es el reloj que mide cuánto ha durado la brecha de contención. Se puede medir en minutos, horas o días, según el caso. En menos de 48 horas, 60 copias sueltas operando con mente de colmena provocaron la neutralización de 4 instalaciones completas de la fundación y la pérdida biológica de 500.000 civiles en Norteamérica, obligando a exiliar las estatuas excedentes en contenedores dirigidos hacia la Luna. Por contraparte, en la sección de bromas de la Wiki encontramos a SCP-173J. Esta estatua, descrita de manera divertida como inofensiva, adora llamar la atención. Si parpadeas frente a ella, no te neutralizará. En su lugar, se subirá a tu escritorio para tapar tu computadora. Te girará la cabeza para que mires por la ventana porque quiere jugar afuera, o entrará en un estado de fiesta, colocándose un sombrero mexicano y agitando castañuelas. Además, el residuo en su celda no es biológico, sino budín de chocolate. Clasificado como Euclid, el SCP-096 es un humanoide de 2.38 metros de altura con una masa muscular extremadamente reducida y brazos desproporcionados de 1.5 metros de largo. Normalmente es un espécimen dócil que camina de forma inerte junto a la pared de su celda de acero. Sin embargo, si un observador visualiza su rostro, ya sea de manera directa, por video o incluso en una vieja fotografía analógica, el espécimen entrará en una crisis psicomotriz y perseguirá al observador a velocidades extremas sin que ningún material físico pueda detenerlo. El archivo oficial detalla el experimento en la fosa oceánica de Tonga, donde un sujeto fue sumergido a más de 9.000 metros de profundidad dentro de una batisfera blindada para ver una foto que contenía solo un píxel modificado del rostro de la criatura.
Al ocurrir la visualización, el SCP-096 cruzó continentes nadando a través del océano, destrozó el casco reforzado de la batisfera y neutralizó las constantes vitales del operario. Su versión humorística es el SCP-096J, que no es una criatura física, sino un programa informático diseñado satíricamente como un filtro para evitar que los menores de edad accedan a contenido de entretenimiento para adultos en Internet. Cuando detecta una escena inapropiada, el programa reescribe la narrativa en tiempo real. Por ejemplo, si un repartidor de comida rápida llega a un departamento universitario de chicas, el filtro hace que las jóvenes declinen amablemente cualquier interacción social no académica y regresen de inmediato a terminar sus tareas escolares. El SCP-049 es un humanoide de 1.9 metros con el aspecto de un médico de la peste negra del siglo XV. Las pruebas médicas revelaron que sus ropajes oscuros son en realidad parte de su propia piel engrosada y su máscara está compuesta de quitina ósea unida a su cráneo. Su único objetivo es erradicar lo que él llama la pestilencia, ejecutando el cese instantáneo de las funciones vitales de cualquier sujeto mediante contacto físico directo, para luego realizar una rudimentaria intervención quirúrgica en el cadáver y reanimarlo como un servidor inerte SCP-049-2. En la versión paródica de este archivo, el SCP-049-J, el espécimen está hecho internamente de musgo y toallas de papel húmedas. Se autoproclama un mago doctor sumamente efectivo, pero carece de cualquier conocimiento científico real. Su tratamiento para curar un dolor de garganta consiste en dar discursos dramáticos y luego golpear repetidamente el cuello del paciente con un zapato de cuero, para, finalmente, escapar saltando de forma cómica por la ventana cuando se hace evidente que su método no funciona. El SCP-682 es un espécimen Keter reptiliano de gran tamaño con una hostilidad absoluta hacia toda forma de vida biológica. Su celda es una cámara de 5 metros inundada con ácido clorhídrico para mantenerlo en constante regeneración e incapacitado. El registro oficial de experimentos de la Fundación para intentar destruirlo es legendario. Al exponerlo a SCP-017, la sombra condensada, el reptil emitió un rugido de altísima frecuencia acústica que dañó los equipos de grabación y forzó a la sombra a retroceder de vuelta a su esquina. Posteriormente, al enfrentarlo a SCP-162, la pelota de alambres de púas, la criatura quedó atrapada en la estructura cortante y, para liberarse, se amputó de manera voluntaria su propia mandíbula y extremidades, arrojando la bola de púas contra los agentes de seguridad, lo que causó 11 bajas letales antes de restablecer el orden. De manera asombrosa, frente a SCP-173, el reptil retrocedió contra el muro y mantuvo una mirada fija sobre la estatua durante 6 horas continuas. Incluso cuando los agentes dispararon a los ojos de la criatura para forzarlo a parpadear y permitir que la estatua le rompiera la cabeza y extremidades, el reptil regeneró el daño de inmediato y desarrolló caparazones óseos blindados transparentes sobre múltiples ojos nuevos en su torso para asegurar un contacto óptimo permanente. El expediente de SCP-3008 documenta una tienda IKEA común por fuera, pero que en su interior alberga un espacio no euclidiano infinito. Los civiles atrapados en su interior han construido asentamientos utilizando los muebles de exhibición y sobreviven consumiendo los suministros alimenticios de la tienda, que se reabastecen misteriosamente. Sin embargo, durante el ciclo nocturno, cuando las luces de la tienda se apagan, los empleados de la sucursal, humanoides de brazos extremadamente largos y sin rostros biológicos, entran en una fase activa de hostilidad extrema, persiguiendo a los supervivientes mientras les repiten educadamente que el establecimiento ya está cerrado y deben retirarse. Y
con esto hemos llegado al final de este video de la Fundación SCP. Espero que te haya resultado inmersiva, fascinante y sobre todo muy útil para comprender todo este inmenso universo. Si te ha gustado este viaje por la penumbra y quieres seguir apoyando este canal, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones. También te invito a seguirme en mis otras redes sociales. Los enlaces directos están abajo en la descripción. Muchas gracias por acompañarme y por formar parte de nuestra comunidad. Recuerda, mantente alerta, desconfía de lo que parece normal y nos vemos en el próximo video. Cambio y fuera.